Y bueno, y con esto creo que ya podemos pasar a hablar del autor, del hombre, del el mismísimo Arturo Conan Doyle, que aquí lo tenemos en todo su esplendor. Arturo Ignacio. Entonces, como ya es un poco costumbre, que esto lo hacemos normalmente lo de cuando... Cuando hablamos de una obra en la que se inspira otra obra, dar un poco de contexto del autor y de hablar un poco de la vida y demás, pero es que este hombre tiene tantos temas que lo hemos puesto ya como sección. Te mereces una sección para ti solo, sí, guapa. como sección de cierre. Se me va la memoria. ¿Quién fue a buscar a este señor con una media? No se metió en el tema de Agatha Christie precisamente con esto. Sí, por eso. Pues vean nuestro capítulo sobre Asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie. Que precisamente desapareció Agatha Christie y él dijo, encontrémosla. Y no se le ocurrió nada mejor que ir a buscarse de su medium. Que ya veremos que seguro. Bueno, venga. Pues como ya es un poco costumbre, vamos a dar una vuelta por la biografía de este autor Ouyi. Para dar un poco de contexto al original, pero es que lo que decías tú, que en el caso de este hombre nos saldrán más dudas que otra cosa, porque es el epítome del señorismo, se metió en absolutamente todos los fregados que pudo, o sea, y más. Y más, o sea, creó fregados él, ¿sabes? Entonces, empezamos con lo que llamamos la biostándar, ¿vale? En plan, cuando nació, cuando murió, patitín, patatán, sí, producción... cuando se tiró un pedo, cuando le dio... Exacto, cuando le dio esa cagalera en el año 27. El Arturo nació como Arthur Ignatius Conan Doyle. Conan, por cierto, es un middle name, no es un apellido, que hay mucha gente que piensa que Conan es un... Sí, el primer apellido, ¿sabes? Sí, algo así, una composición extraña. Bueno, pues nació en Edimburgo, Escocia, el 22 de mayo de 1859, como parte de la típica familia católica irlandesa, si bien es cierto que su padre era... fue criado en Inglaterra. Sí, fue criado en Inglaterra, pero la ascendencia del padre también era católico irlandesa, por lo tanto, dejémoslo así. En realidad no era tan típica porque su abuelo, John Doyle, el abuelo del Arturo, digo, había sido ilustrador y caricaturista y le había ido bastante bien el asunto. Y esa rama, esas aspiraciones artísticas, talento artístico, se ramificó a varios de sus hijos, que también se dedicaron de algún modo al arte. En plan, su hijo Richard fue un ilustrador conocido, por ejemplo, ilustró la portada de la revista Punch. James fue anticuario. Y Henry fue director de la Galería Nacional de Irlanda. Chon, chon. Curiosamente, ninguno de estos tres señores reseñables es el padre de Arthur Conan Doyle. Su padre era Charles Doyle, que a pesar de que también sabía dibujar y de hecho ilustraría la primera edición de Estudio en Escarlata, tuvo una vida bastante más insulsa, estaba siempre a la sombra de sus hermanos ya nombrados y estudió arquitectura para luego básicamente ser funcionario, porque se dedicó a trabajar en la oficina de obras públicas de la ciudad de Edimburgo. Oye, no os digo nada. Aspirational. Sí, es una buena aspiración. A mí esto de ser ahí tan, jefe de la República de Irlanda, no. En plan, tener un puesto en la administración, estar tranquilo, ganando los cartiños que janes y ya está. Espera, a ver si... Puse irlandesa, pero a ver si era escocesa. No, eran irlandeses. Vale, es que es lo que me dio un... No, o sea, eran escoceses en el sentido de que nacieron en Escocia, o sea... Pero la ascendencia era esa, irlandesa, vale, sí. Vale. Bueno, pues se casó al cabo de un tiempo, en el 55, con Mary Foley. A partir de ese momento, Mary Doyle. Foyle a Doyle. Solo tienes que cambiar pocas letras. Dícese de esta mujer que, aunque respondía bastante al arquetipo de ama de casa del siglo XIX, arquitecto tenía que ser. También era una gran lectora y le inculcó eso a su prole, en concreto al Arturo. La familia tuvo bastantes problemas de todo tipo porque Charles era alcohólico. Y lo típico de que durante una época pasaron por una serie de aprietos, en concreto del 64 al 67, y le encasquetaron a familiares y amigos, a sus hijos, en plan casa de acogida. Entonces estuvieron como... Arthur y sus hermanos estuvieron dispersos por distintas localizaciones de la ciudad, hasta que finalmente se reunieron de nuevo y vivieron en un apartamento. Un año más tarde, que Arthur en aquel momento tendría unos 9 años, los tíos guays le financian una educación, primero en una escuela preparatoria jesuita, luego en el Stonyhurst College, y luego al terminar pasa un año en una escuela jesuita de Feldkirch, que es Austria, con el fin de ampliar sus horizontes académicos y mejorar su alemán. Esto tiene relevancia. Sí,
esto hablaremos de cómo no salió bien. Estudia medicina y botánica en Edimburgo, donde conoce al Joseph Bell, que era médico forense y el que sería luego el Sherlock Supreme. Y mientras tanto escribía historias cortas en su tiempo libre. Su primer texto fue enviado a una revista, pero nunca salió a la luz, así que su debut fue en septiembre del 1879, con The Mystery of Sasasa Valley. Sasasa Valley. No sé si es Sasasa. Tiene pinta de ser Sasasa, pero... Sasasa. The Mystery of Sasasa Valley. Publicada en el Chambers Edinburgh Journal. Bueno, Edinburgh. Chambers Edinburgh Journal. Un par de semanas después también publicaría su primer artículo académico en el British Medical Journal llamado Gelmesium as a Poison. En plan, Gelmesium es un tipo de planta que se parece al jazmín. Este estudio, según el Daily Telegraph, podría ser útil en el futuro de las investigaciones policíacas. El lore, niños, el lore. Durante este tiempo también estuvo trabajando en distintos lugares como Aston, Sheffield, etcétera, etcétera. Y como cirujano en un ballenero con ruta hacia el Ártico. En plan, que conocía al tío que no se dedicaba a eso, se puso enfermo, pasó algo con él y lo sustituyó durante 6 meses. Oye, ¿por qué no? Arthur Conan Doyle at his fullest. Sí. Se gradúa en medicina en 1881 y completa su doctorado como unos 4 años más tarde, aunque leí que tuvo problemas y le dieron el papelito como bastante después. En este tiempo se embarca de nuevo en otro barco, conoce a G.M. Barrie, que básicamente es el escritor de Peter Pan, y comienza a trabajar como un antiguo compañero de clase en Plymouth, no sé cómo se Plymouth, dice. creo. Bueno, en el sitio este. Pues no se soportaban, así que le dijo, chao. Mira, chaval, yo me voy. Chao, y me voy a establecer por mi cuenta en Southsea. Esto fue más o menos en el 82 y tendría unos 23 años para que nos hagamos a la idea. Apenas tenía clientela. Y yo digo, ¿de dónde sacaría la pasta? Supongo de los tíos ricos, pero... No, dicen que tenía solo $10 en el bolsillo y bla, 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 pero a mí me suena a aspirational... Sí, vamos. Tale, ¿sabes? O sea, si solo tenía $10 en el bolsillo, ¿qué comía? ¿Sabes? Bueno, a ver, que también hay que decir, $10 en esa época era mucha pasta, ¿eh? O sea, 10 libras... dólares, bueno, sí, 10 libras en el 1800 y 81. alto, ¿sabes? Era pasta. 1882. Pues eso, el señor en plan, abrió una consulta, pero apenas venían 4 gatos, entonces aprovechaba su estancia en la consulta para usarla de gabinete para escribir. Ni tan mal. Que no solo escribía ficción, sino también, por ejemplo, escribía cosas, sobre todo artículos pro vacunas. Oye, mira, for you. Algo bueno, ya, porque el resto, creedme. Y luego también publica algunos de sus escritos. Se casa en 1885 con Louis Hawkins y tuvieron 2 hijos, niña y niño. ¿Qué más da? En el 87 sacó a Estudio en Escarlata, la primera de las novelas del universo Holmes en la revista Bithorn's Christmas Annual, con un éxito moderado, y la secuela de Sign of Four se publicó 2 años y pico más tarde en la Lippincott's Magazine. Lippincott's, joder. La consulta seguía No Surprises at All, sin ir muy allá. Probó suerte en 1891 yendo a Viena para convertirse en, ojo al cuidado, cirujano oculista. Ojo, cuidado. No lo hizo aposta. Ya vi que lo hicieras aposta, pero... Se quería hacer oftalmólogo el chaval, pero tuvo un pequeño problema. Pero llega a Viena y resulta que hablan en alemán. Incluso los términos médicos son en alemán y eso se le hace cuesta arriba y dice, pues me largo. Yo no entiendo tanto alemán. No, too much for me, chao. Demasiado alemán para mí. Entonces, su estancia, que en principio iba a ser de 6 meses, se redujo creo que a 2, y de esos 2, la mayor parte del tiempo estuvo patinando sobre hielo con su mujer y bebiendo por ahí. O sea, que se hizo un Erasmus del libro. Se hizo un Erasmus, pero versión tiny. Y también se dedicó a escribir porque durante ese año escribió varias novelas, aunque no relacionadas con el canon holmesiano. Aprovechando. ¿Cómo? ¿Alemán en alemán? Bueno, esto era en Austria, pero sí. ¿Qué insulto es ese? ¿Qué afrenta? En plan, solo los británicos son ya. así, ¿eh? Visitaron Venecia y Milán, ya que estaban. Que se hizo un Erasmus, o sea, hizo un Erasmus tal cual, o sea, se fue al sitio, no estudió una mierda de nada, se pasó el rato, en plan, bebiendo y haciendo el monger por ahí, y aprovechó para irse de vuelta por Europa ya que estaba. Sí, es que se hizo tal cual el Erasmus. Pero en Austria se habla alemán como en Suiza, sí. Claro. Pero además el que él había estado allí, ¿sabes? Claro, imagínate qué alemán estudió en ese año que estuvo allí. Hello. Bueno, hello.
Eso, visitan Venecia, Milán, además de París, supuestamente todo con fines médicos. Bueno. Y al final regresan a Londres al cabo de 3 meses desde que partieron de Viena. Finalmente abra la dichosa consulta como oftalmólogo. ¡Sorpresa, sorpresa, sorpresa! 0 unidades de clientes. También te digo, yo no me voy a un oftalmólogo que no se ha acabado la cara, o sea, que no se ha acabado los estudios de oftalmología, ¿sabes? Es en plan, va ahí, no se acaban los estudios porque no traga el alemán, y aún así cuando llega se abre una consulta de oftalmología, ¿sabes? En plan, de con 2 cojones, título, pagué. Jokers. Dios proveerá. En plan, no, es que tengo aquí esto que va mal, es en plan, buah, mira qué truco de patinaje se hace, que se te va a curar el ojo. El equivalente al inglés que vive en Mallorca, que es nada. Pues eso, 0 sorpresas, que no tenía clientes en absoluto, que en plan veías la bola de paja pasar. Menos mal que lo de escribir le iba bastante bien, porque si no, tela. Entonces, en 1892 publica la colección de historias de Sherlock y de Watson, que es la de The Adventures of Sherlock Holmes. Quiero decir que este es el primer libro de Sherlock Holmes que leí y uno de los que me encantó. Y me resulta curioso que saliera justo 100 años antes de nacer yo, ¿sabes? Ya ves. Y para entonces ya tiene una relación bastante ambivalente con su personaje, porque, bueno, su personaje se ha hecho ya bastante popular. Y por un lado es su gran fuente de ingresos, porque, increíble. O sea, él estaba harto. Y para que no le demandaran tanto, mi fab es el perro de los Baskerville. Ya, justo, o sea, muy bien, porque el mío también. O sea, digo, a ver, las aventuras de Sherlock Holmes, o sea, tiene como este rollo de... Nostálgico. Como es el primero que leíste, o sea, le tienes como cariño extra especial, ¿sabes? Y como era el libro que tenía de Sherlock Holmes en casa al principio, me lo leí varias veces, y como son historias cortas, pues las que más te gustaban, siempre las releías, etcétera, etcétera. Pero sí, a mí también el perro de los Baskerville es como... Entonces, ¿qué es eso? En plan, su plan era disuadir a los editores de que no le pidieran tanto material sobre Holmes, diciéndoles que costaba excesivamente caro. Y ellos le pagaban lo que pedía. Entonces, con la risa, se convirtió en uno de los autores mejor pagados de su tiempo. Y eso es como el plus. Y el contra es que consideraba que las aventuras del detective le quitaban tiempo de escribir otras cosas que él consideraba más productivas, digamos. Que ya veremos lo que era. Bueno, hay de todo. Bueno, ya. Chama y burro caballo. Ya. Obviamente no le va a decir... O sea, él, si cuela, cuela. Entonces, esto le lleva a matar a Holmes al año siguiente, 1893, durante una de las historias de The Memoirs of Sherlock Holmes. Él quiere escribir sobre fantasmas y sesiones de Ouija, lo normal. Al leer esto, la gente se cabrea mucho, empieza a desuscribirse en masa de la revista que lo publicaba, que era de Strand Magazine, y algunos intensitos incluso salieron a las calles de Londres vestidos de luto. O sea, para que luego digan que el fandom es un fenómeno de los 90 para aquí. Ya. Es increíble. Entonces, claro, Doyle no tuvo más remedio que sacar The Hounds of the Baskerville, en plan el perro de los Baskerville, entre el 1901 y 1902. A ver, tened en cuenta de que la mayor parte de estas cosas eran publicaciones... periódicas. Que luego se terminaban convirtiendo en libros. Por lo tanto, digo la fecha normalmente en la que fue publicado el libro, por lo tanto, había uno... El año anterior, por ejemplo, se estuvo publicando periódicamente, por ejemplo. Claro. Entonces, el perro de los Baskerville, los eventos son anteriores a El relato del caos. Y finalmente, después del perro de los Baskerville, saca otro libro que es The Adventure of the Empty House, que es donde lo revive de forma definitiva porque dejó suficientes flecos sueltos como para hacer un ¡tada! Ah, en realidad no estaba muerto. Estaba de parranda. Y esta novela le siguen las dos últimas del universo holmesiano, que es The Return of Sherlock Holmes y The Valley of Fear. Su esposa muere de tuberculosis en 1906 y al cabo de un año Arthur decide casarse con una medium que es Jane Elizabeth Lecky, que como no es mucho más joven que él. Después de 20 años de supuesto amor platónico, yikes. Y bueno, lo típico, echando otros 3 críos al mundo. Sí, exacto, hechizo, what. Y estuvieron juntos hasta que él murió. Entonces, y después también, era medium, es que todo bien. Se casa con una medium. Yes. Sí. No sabemos si fue con esta con la que se fue a buscar a Agatha Christie, en verdad, pero... No sé. ¿Te imaginas que sí? Oye, da para... Ese dato no lo tenemos.
Pero bueno, en todo este tiempo seguía escribiendo obras de otros géneros, entre las que se encuentran las del profesor Challenger, por ejemplo. Siguió publicando hasta prácticamente el momento de su muerte, que será libros datados del 29. También escribió historias cortas, poesía, libretos de teatro, no ficción, que normalmente es historia militar, biografías. Y libros de espiritismo. Que de estos va a hablar aquí Sergio, en breve es el especialista en el Sherlock, en el Conan Doyle espiritista. En 1930, a los 71 años, le peta la patata, no saben dónde enterrarlo porque no era oficialmente cristiano. era espiritualista. Ya ahondaremos en eso. Espiritismo, espiritismo, espiritismo. Aquí ya demandan. Sí, sí. Pues espérese que acabo. El de verdad, ¿eh? Pues eso, le peta la patata y claro, como no era oficialmente cristiano, no querían enterrarlo en Camposanto. Entonces hubo ahí un debate y deciden inhumar su cuerpo en el Windlesham Rose Garden. Esto duró unos 10 años aproximadamente hasta que Jane, su mujer, la medium, se muere también y trasladan el cuerpo de Conan Doyle al cementerio de Minstead, New Forest, Hampshire, para que estén juntitos en la eternidad. Qué bonito. Oh, Y ahora pasamos a lo interesante. Vampiros existen.